Bueno, en este video vamos a trabajar con el final de la unidad número 5, que se refiere, luego de hacer una prueba de ANAVA, a comparaciones múltiples y a verificar los supuestos de ANAVA. Recordemos que trabajamos con el análisis de la varianza a un factor, es decir, un modelo unifactorial en donde establecíamos que la hipótesis nula indicaba la igualdad de las medias poblacionales en C grupos, donde C es mayor que 2. Y en la hipótesis alternativa decíamos que no todas esas mu sub j, o sea, las medias poblacionales de cada grupo, no todas eran iguales. Podría haber por lo menos una que fuese diferente. Esto plantea un modelo donde la variable de interés o la variable respuesta está formada por estos tres elementos, por la media poblacional global, que es una constante para todas las mediciones en todos los grupos. Luego tenemos T sub j como una medida de tratamiento, ¿sí? Es el efecto de ese factor que queremos medir sobre la media, por eso tiene este subíndice j. También es constante para todas las mediciones, y luego vamos a tener un error aleatorio o una componente aleatoria, que es todo aquello que es atribuible a distintas cosas al azar, donde no es atribuible al factor. Todo lo que sea atribuible al factor va a estar en T sub j. En esta componente aleatoria, que tiene ambos subíndices, el subíndice I es para cada una de las mediciones, o sea, de las observaciones de la muestra, que va de 1 a n, y el subíndice J para cada uno de los grupos, esta componente aleatoria es sobre la cual vamos a trabajar en un momento más cuando hablemos de los supuestos específicamente de ANAVA. ¿Sí? Es una fuente de variación importante que es debido a lo que se conoce como el error experimental o el error residual. Este error experimental, entonces, va a medir todos aquellos efectos que no están controlados, que se deben al azar, y que no estén controlados significa que no hay un tratamiento, un factor que el investigador puede controlar o tener en cuenta para ver cómo es, digamos, el comportamiento de mi variable de interés, ¿sí? Entonces, esta componente aleatoria, o también llamado ya genéricamente residuo o error, dentro de cada una de las poblaciones va a tener que cumplir con algunos supuestos. Particularmente, estos errores tienen que ser normales, tienen que ser independientes, y cuando decimos de que tienen que ser normales, van a tener una media igual a 0, ¿sí? Y una varianza que va a ser constante. O sea, la misma varianza se va a mantener en cada uno de los grupos. Esa varianza constante, también conocida como homoscedasticidad u homogeneidad de varianzas, implica que es otro supuesto que vamos a tener que probar, ¿sí? Entonces, con respecto a que la componente de error o el error aleatorio se distribuye normal, los parámetros que la caracterizan será 0, ese será el valor esperado, y la varianza será sigma cuadrada. También otra forma equivalente, es decir, que la variable de interés, la medición y sub j, ¿sí? De un individuo I en un grupo J, se va a distribuir normal con media J, ¿sí? Esta va a ser la media poblacional del grupo J, y la varianza, la misma varianza que hemos caracterizado, establecido para los errores, que es constante. Fíjense, no tiene subíndice, con lo cual indica que siempre es la misma varianza. Y estos son los supuestos que deberíamos cumplir. Entonces, en primer lugar, recordemos que el error o el residuo se lo va a simbolizar en la población como la diferencia entre el valor realmente observado, ¿sí? De cada observación en la población correspondiente, menos la media poblacional de esa población o de ese grupo, ¿sí? Entonces, este es el residuo en la población. Ahora podrá ser estimado a través del residuo en la muestra. O sea, un buen predictor de este error aleatorio será la E minúscula sub IJ, que será la diferencia entre el valor realmente observado y la media de la muestra en el grupo J. ¿Sí? En la práctica es habitual trabajar con algunas transformaciones de estos residuos. ¿Sí? Tenemos los residuos llamados estudentizados, que son con los que trabaja Infostat, o también los residuos estandarizados, en donde lo que hacemos al residuo ya conocido, dividirlo en las desviaciones estándar. Recuerden que en el análisis de la varianza llamamos a la varianza dentro de cada uno de los grupos como cuadrado medio dentro.
Entonces la raíz cuadrada de esa varianza será la desviación estándar para lograr un residuo estandarizado. Vamos a ver ahora, entonces, cuáles son los supuestos. En primer lugar, tenemos la normalidad de los errores. La normalidad de los errores lo podemos probar a través de un gráfico, como es el QQplot, que ya lo conocemos, donde va a graficar los cuantiles normales teóricos, de una normal teórica, con los cuantiles observados, y entonces, si los residuos, en este caso, están alrededor de esta línea de 45, vamos a decir que es normal. O bien también podemos hacer pruebas de hipótesis para comprobar la normalidad, pero las vamos a ver en la próxima unidad. La independencia de los errores se puede ver también a través de un gráfico de dispersión, en donde vamos a tener las observaciones que realmente tenemos o hemos observado y los residuos. Y si encontramos que hay una buena aleatorización, es decir, una nube de puntos que no tenga ningún patrón de comportamiento, es porque entonces hay o se cumple el supuesto de independencia. Si esto tuviera una tendencia curvilínea o decreciente o tuviera una forma, entonces podríamos decir que no hay aleatorización adecuada y entonces no hay independencia. Con respecto a la varianza constante, también podemos probar este supuesto a través de un gráfico. Cuando nosotros hacemos el análisis de la varianza, podemos pedir al software que sea, en este caso Infostat, no solamente que calcule los residuos, sino que también calcule los valores predichos. Los valores predichos son las medias para cada grupo. En este caso están como alineados los puntos, porque justamente lo que estamos considerando o reconociendo es que la media de cada grupo son 3 grupos y por eso tenemos estas líneas. Entonces los residuos respecto a estas medias provocan también un gráfico que no tiene que tener ningún patrón de comportamiento para decir que la varianza es constante. O sea, a medida que aumenta la media o los valores predichos, hubiésemos tenido una especie de forma de embudo, es decir, varianza más pequeña y luego cada vez más grande y más grande y más grande, en ese caso la varianza no hubiese sido constante. En este caso, en este ejemplo, digamos, podríamos considerar que sí. También puedo hacer una prueba de hipótesis para probar la homogeneidad de las varianzas. Esta prueba de hipótesis, la más común de todas, la conocida como la prueba de Hartley, va a fijar como hipótesis de trabajo que todas las varianzas son iguales, o sea, las varianzas de cada uno de los C grupos. Y la hipótesis alternativa va a decir que no todas son iguales, que por lo menos alguna es diferente. Esta prueba de Hartley tiene un estadístico que se llama Fmax, el Fmax de Hartley, que es el cociente entre la varianza muestral más grande, ¿sí?, de cada una de las muestras de los grupos, sobre la varianza muestral más pequeña, ¿sí? Y decimos que esta tiene una distribución F con C y N barra menos 1 grados de libertad, ¿sí? Donde el C barra es la cantidad de grupos que tenemos y el N barra menos 1 tiene que ver con la cantidad de observaciones que si son de distinto tamaño, los tamaños de las muestras en cada una de las poblaciones, vamos a hacer un promedio. Ese promedio se hace sumando todos los valores o los tamaños de muestra sobre la cantidad de grupos y entonces esto nos proporciona un valor que tomaremos la parte entera si llega a ser un valor decimal. Hay una tabla especial para esto, de la cual ustedes disponen en el material, para buscar los valores que corresponden a este F de Hartley para esta prueba de homogeneidad de varianzas. No es la única prueba, hay muchas, pero hemos presentado esta como la más sencilla para poder contribuir, digamos así, o completar el análisis gráfico a través de una prueba de hipótesis. Muy bien. Y por último, para terminar, recordemos que en una prueba de análisis de la varianza, la que nosotros estudiamos, unifactorial, la prueba en sí, que ya vimos, nos va a decir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Eso quiere decir que si yo rechazo la hipótesis nula, es porque hay alguna de esas mu sub j o de esas medias poblacionales que es diferente, por lo menos una. Pero no sabemos cuál, si es la mu sub 1, si es la mu sub 2, o si es la mu sub c, o si son varias. Por lo cual, esto nos está diciendo que debemos avanzar un poquito más en el análisis. ¿Y cómo avanzamos en el análisis? Y a través de alguna prueba que recibe el nombre de comparación de medias de grupos, o también llamada comparaciones múltiples. Existen muchas pruebas, solamente vamos a trabajar con una de ellas a modo de, digamos, ejemplificación, y que es también la que vamos a poder hacer con Infostat, que es la prueba de Sheffer.
Esta prueba de Sheffield lo que hace es buscar un valor crítico y comparar ese valor crítico con las diferencias de medias muestrales observadas. Entonces, ¿qué hace este valor crítico o cómo se calcula? Y este valor crítico tiene en cuenta la cantidad de grupos menos uno, el valor de la F de Snedeker para el nivel de significación que establezcamos, con grados de libertad que tienen que ver con la cantidad de grupos menos uno y la cantidad de observaciones menos la cantidad de grupos, todo esto en términos de raíz cuadrada, y también tiene en cuenta una especie de desviación estándar en donde tenemos a la raíz cuadrada de los cuadrados medios dentro, debidamente ponderados por los tamaños de muestras de las dos muestras que vamos a querer comparar y que pueden tener distinto tamaño. En este caso lo hemos simbolizado como n sub j y a la otra como n sub j crítico o asterisco. ¿Sí? Este valor como punto crítico, llamado S sub alfa, o también diferencia mínima significativa, se lo va a comparar con la diferencia en valor absoluto de las medias de cada uno de los grupos, del grupo J y del grupo J asterisco, ¿sí? Que podría ser grupo 1 y grupo 2, por ejemplo. Y si esta diferencia resulta ser más grande que el punto crítico, entonces vamos a decir que hay diferencias significativas entre mu sub j y mu sub j crítico a un nivel alfa. Y si hay diferencias significativas, entonces estas son ya dos de las medias que han sido diferentes. ¿Sí? Veamos un ejemplo con algunos valores como para ver la comparación. Vamos a suponer que se comparan las producciones medias de 3 máquinas. Se ha rechazado la hipótesis nula de que la productividad media en las 3 máquinas es la misma, pero no sabemos si es la máquina 1, si es la máquina 2, si es la máquina 3, o si es un par de ellas la que nos han hecho rechazar la hipótesis nula. Entonces, calculando este valor, S sub alfa, y que da 7,20, no importa acá los datos de cómo lo calculamos, es simplemente para ver cómo vamos a tomar la conclusión, conociendo que las medias de cada una de estas, digamos, muestras en cada población dieron 32, 40 y 27, son medias muestrales, hacemos las cuentas correspondientes comparando en valor absoluto, la 1 con la 2, luego la 1 con la 3, luego la 2 con la 3, y los valores obtenidos son los que se comparan con este 7,20 o este S sub alfa. Entonces esa diferencia mayor al S sub alfa me va a decir que hay diferencia significativa. En este caso sucede entre la media 1 y 3 y entre la media 2 y 3. Las que no tienen diferencia significativa es la media de la máquina 1 con la media de la máquina 3. Esto, que lo hemos hecho a través de este test, y lo hemos hecho manualmente, por decirlo de alguna manera, lo puedo encontrar en Infostat. Cuando lo encuentro en Infostat, van a ver que como DMS les aparece el S sub alfa, que es el 7,20 redondeado, y luego aparecen letras. ¿Sí? Lo que quiere decir es que cuando las letras son iguales es porque no hay diferencia significativa. Entonces observen, la máquina 3 tiene una letra A y la máquina 1 tiene una letra A, por lo tanto no hay significatividad, no hay diferencia significativa. Y entre la 1 y la 3 habíamos observado que la diferencia no era significativa. En cambio, la máquina 3, que tiene una letra A, y la máquina 2, que tiene una letra B, están indicando letras distintas. Entonces acá sí, entre la 2 y la 3, hay diferencias significativas. Y de hecho, así lo hemos encontrado. Lo mismo entre la máquina 1 y la máquina 2. ¿Sí? Entonces, ya sea que hagamos las cuentas o bien que procesemos con algún software, vamos a poder completar el análisis de la varianza cuando hemos rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias, buscando a través de comparaciones múltiples o de a pares cuál es la diferencia o cuál es la media, digamos, que ha provocado que rechacemos la hipótesis nula.